España es líder mundial en donación de órganos. Castilla-La Mancha también ocupa muy buena posición y con esta noticia, con este titular es el mejor para poder comenzar este encuentro que tenemos hoy con Marisa Rodríguez. Ella es coordinadora de trasplantes del Hospital de Toledo. Bienvenida. Muchas gracias. Al programa otra vez. Antonio Vargas es nuestro paciente trasplantado de hígado. Bienvenido. Muchas gracias. Me gusta verte ahí en nuestro cebo protagonista. Y Alejandra Agudo, psicóloga, bienvenida. Gracias. Y hemos querido invitar a los tres porque cuando a alguien le tienen que hacer un trasplante es muy importante que haya una persona que se encarga de coordinar. Ahí está el Hospital de Toledo coordinando. Pero también es muy importante la labor psicológica. Mañana, hoy, día 6, se celebra el Día del Paciente Trasplantado, pero mañana, pasado y todos los días hay que celebrarlo porque lo importante es que cuantas más personas seamos donantes, mucho mejor, doctora. Pues sí, realmente es súper importante. Bueno, ahí tenéis el ejemplo con Antonio, que si no hubiera donantes, si no fuera la población española tan generosa, que eso nos hace ser líderes mundiales, pues no podríamos dar vida a personas que lo necesitan. Y a Antonio le queda mucho por delante y gracias a otra persona pues está hoy aquí dando su testimonio. Antonio es del Viso de San Juan. Cuéntanos tu historia, Antonio. Pues yo hace 3 años me hice una reducción de estómago. ¿Tú estabas perfecto de salud? Yo estaba perfecto. Sí. Con obesidad, pero por el resto bien. Hiciste una reducción porque tenías una obesidad muy severa. Mórbida, sí. Y a razón de la operación, pues mi hígado era graso, hubo una desnutrición después de la cirugía y entonces el hígado ya venía mal y empezó a estar peor. Y empecé a notarme débil. ¿El hígado empezó a enfermar? Sí, mucho. Y en cuestión de meses después de la cirugía empecé a estar súper decaído de fuerza y a los 2 años fue cuando me trasplantaron. Al año me dijeron que igual iba a necesitar un trasplante, que yo al principio dije qué exageración, pero así fue. Lo necesitabas. Sí. Y si no hubiese llegado hoy no estaríamos aquí. Y durante todo ese proceso, psicóloga, nos encontramos con un paciente que ingresa por un problema totalmente distinto, una reducción de estómago, que lo que quiere es quitarse de encima esos kilos de más, en este caso tenía una obesidad mórbida, y se encuentra con que le dicen que tiene que hacerse un trasplante de hígado para poder vivir. Cuando a uno de los pacientes que tenemos les dicen, oye, vas a ser trasplantado, dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué es el trasplante? ¿Pero qué me va a pasar? Empiezan a surgir esos miedos, esa incertidumbre de cómo va a ser esa intervención quirúrgica, cómo va a ser mi recuperación, cómo va a ser mi vida, cómo va a ser mi calidad de vida ahora. ¿Vale? Aparece también ese miedo incluso a la muerte en muchas ocasiones, a complicaciones. Razonable miedo a la muerte. Total, sí. Infecciones, rechazos de órganos. Pero por otro lado también aparece otro sentimiento, ¿no? De optimismo, de entusiasmo por esa posibilidad de recuperar la salud. Todos esos sentimientos que está contando nuestra psicóloga los sentiste tú. Tal cual. Antonio, cuando te dicen necesitas un trasplante. O sea, yo recuerdo dos palabras muy complicadas en todo el ciclo, que fue cuando me dijeron tu enfermedad es, y yo pensé mi enfermedad, o sea, es que estoy enfermo. Y cuando me dijeron no hay otra solución que hacerte un trasplante de hígado. Fueron los 2 momentos en los que no sabes qué va a pasar, no entiendes cuánto tiempo te queda, si es que te queda, cuánto tiempo dura una persona con un trasplante hecho, vive para siempre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces era todo como mucha incertidumbre durante todo el proceso y mucho miedo, sí. Y doctora, pero también muchas ganas. Pero también esperanza, que también esa es la otra parte positiva. Y doctora, cuando hablamos de distintos tipos de trasplantes, el trasplante de hígado, si tuviéramos que poner en un ranking, ¿en qué ranking estaría? ¿Es de los más difíciles, de los más complicados, de los que más se aceptan, de los que más se rechazan? ¿O que depende todo de cada paciente? Depende de cada paciente, depende mucho de las condiciones en las que llegue el paciente al trasplante. También depende de la calidad del órgano a trasplantar. Por eso es muy importante una buena valoración del donante previo al trasplante. Pero la verdad tengo que decir que España tiene tantísima experiencia en trasplante, puesto que es el país que más trasplanta del mundo, que hoy en día los trasplantes han ganado muchísimo en años de vida, en disminución de complicaciones y de eventos adversos. Es decir, que yo creo que España es el país más seguro donde hacerse un trasplante.
España, con ese titular nos tenemos que quedar hoy, es el país más seguro donde hacerse un trasplante. El teléfono está abierto, seguramente que ustedes han vivido esa experiencia, o en su propia experiencia, o con algún familiar cercano. Nos gustaría que nos llamaran, que nos contaran. Pasamos de ese miedo que tiene Antonio al llegar el día que te dan la noticia, ¿verdad? Esa llamada que supongo que estarías pendiente todos los días de tu teléfono. ¿Cómo son esos momentos de espera? ¿Tuviste compañías psicológicas? ¿Tuviste acompañado psicológicamente? Yo tuve un periodo en el que me dio una encefalopatía, que es, las toxinas del cuerpo, como es antes del trasplante. Y fue cuando recurrí a un psicólogo, porque entré en coma, después de despertarme del coma cogí mucho miedo a la hora de dormir, entonces ahí sí que estuve con psicólogos porque era un periodo como muy, muy difícil. Una vez ya ha pasado eso y me ayudaron muchísimo, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a los psicólogos. Totalmente. Que un psicólogo tenemos que tener como médico de cabecera, fundamental. Vital. Tiene que formar parte ya de nuestra seguridad social. Sí. Y luego, una vez que me hicieron el trasplante, a mí me han ayudado mucho otros pacientes que han tenido la misma situación que yo. ¿Tú te pusiste en contacto con ellos? Sí, bueno, es que en el hospital donde yo me lo hice, que fue en el Gregorio Marañón, tuve la suerte de que mientras estaba ingresado, como vas a revisión cada X tiempo, cada semana, cada 2 semanas, pues cuando llegaba alguna persona de mi misma edad, pues le comentaban mi caso, y entonces venían a verme y hacíamos bastante amistad, y por ahí con ellas es con las que estaba hablando. Digo con ellas porque son chicas casi todas. Y son las que me han ayudado muchísimo a entender pues que esto tiene tiempo de recorrido, porque yo estaba ahí ingresado y pensaba, pero ¿cuánto me queda? Esto ¿Y cómo fue el día de la llamada, Antonio? Pues, si te digo la verdad, me pilló en la peluquería. Primer día que salgo de casa, porque no salía de casa porque no tienes fuerza para hacer nada. Tu vida estaba mi vida estaba anulada. Totalmente. O sea, yo no salía de casa apenas, y cuando salía era siempre con mis padres, me tenían que llevar ellos, y era cosas muy de ir, hacer lo que sea y nos volvíamos. Entonces, las psicólogas me decían, tienes que hacer cosas que te apetezcan hacer. Entonces, pues iba a la peluquería, me teñía el pelo, pues las pequeñas cosas que puedes hacer es lo que te dan vida. Y ese día fuimos a la peluquería y estando con el tinte puesto me llamaron y fue como, lávame la cabeza que me voy. Claro. Y me fui con un amarillo pollo al hospital. Pero bueno, fue subirme en el coche, empezar a llorar y ya está. Y luego todo ese proceso, ¿cómo fue cuando llegaste al hospital? Claro, luego también cuando vas al hospital no sabes si te lo van a hacer al final o no. O sea, claro, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, doctora, que te llaman y te dicen, tenemos un hígado, puede ser candidato, pero no es que siempre el proceso es muy complicado, porque por un lado está la preparación del donante, la del receptor, la llamada al receptor, que lo tienen que preparar para recibir el órgano y tiene que acudir inmediatamente, y además todo tiene que ser en muy pocas horas, pero los órganos no aguantan. Pero por otra parte está la extracción del órgano del donante y valorar, ver que todo está bien, ver que es idóneo para trasplantar, trasladarlo al hospital donde está esperando el receptor, y todo eso requiere una logística muy compleja para que todo vaya rodado y que todo esté sincronizado, que no haya retrasos que al final malogren el trasplante, que al final es de lo que se trata. La donación es, digamos, el pilar para que pueda llegar al trasplante, pero el objetivo es que esos órganos lleguen bien y en las mejores condiciones a la persona que lo necesita. Y ese tipo de información tiene que tenerla al paciente, ¿verdad? Sí. Es importante también para luego su recuperación. Claro. Siempre, e incluso cuando en ese momento ese órgano a lo mejor no es para él. Tiene que estar preparado. Claro. Eso es, por eso muchas veces, como comenta él, es muy importante el apoyo social y el conocer a gente que han pasado por una experiencia que decía Antonio, que tenía con sus amigas. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos establecido un grupo de ayuda mutua para pacientes que están en lista de espera, pacientes trasplantados, para que ahí puedan exponer sus dudas, sus inquietudes, sus sentimientos y poder ayudarle para cuando llegue ese momento estén mucho más preparados y que adquieran esas herramientas de afrontamiento necesarias. Es una situación que supongo que los psicólogos trabajaréis también con ellos, en el sentido, ellos por una parte están ansiosos de recibir ese órgano porque realmente están en unas condiciones que se encuentran muy mal, tienen mucho miedo a lo que pueda pasar y demás, pero están deseando que les llegue esa oportunidad, ¿no? Pero una situación muy frustrante es esperar que te llamen, que vayas y que luego no llegue el órgano finalmente porque pasa, ¿eh? Y eso es una situación que para ellos es tremendamente difícil de llevar,
Y yo creo que ahí los psicólogos sí que Y hacen una cuando labor muy ocurre eso, importante. doctora, ¿tú en qué lugar pasas a ocupar otra vez en la lista? O sea, Lo que se hace cuando se tiene un donante es Sí. buscar el receptor más adecuado idóneo. para ese órgano, ¿vale? Para esos órganos. Y se hace basándose en las características físicas, es decir, una similitud entre el donante y el receptor, con un decalaje y demás, pero que sea lo más parecido posible. Y una compatibilidad, no solamente del grupo de sangre, sino una compatibilidad inmunológica. eso es. Entonces, sobre todos los receptores que están en lista de espera, pues se busca el más Y se hace un adecuado. cruce de datos, ¿no? Se hace cruce de datos Eso y se es. busca el receptor o receptores más adecuados. Y entonces, bueno, pues se decide. También influye un poco el tipo de órgano, porque Pero claro, si en ese momento te rechazan porque ese órgano no es adecuado, vuelves a la lista de vuelves otra espera vez a la lista y Es que a esperar. y la no sabes lista- el tiempo que claro. puede La pasar lista otra está vez, viva. claro. La lista está no viva. es- La lista eres está el número viva 14. porque no eres el número 14, que eres Es Eso no que nos va. la lista se La mueve, lista eres se el mueve, 1, el 5, el claro. 7 en Claro, todo en momento. Todo el función rato. del órgano que aparezca y luego también en función de las condiciones en las que esté el receptor, porque puede ser que el receptor en un momento determinado esté en una situación más o menos controlada, pero a lo mejor en esa espera se pone peor, más grave, y pasa a una situación que llamamos de urgencia cero, en el que requiere en un plazo de 24-48 horas recibir un órgano, porque si no, no tiene opciones. No tiene opciones. Una de las personas que conocí en el hospital llegó por una encefalopatía, como me pasó a mí, que es al final pierdes el conocimiento y no eres tú. Y cuando volvió en sí ya le habían hecho el trasplante. O sea, es que ella llegó... Claro, porque era una O sea, urgencia, era una urgencia, era una urgencia era una cero, urgencia, y y en esa ese urgencia caso- cero va por delante de todos los demás. Entonces, en una urgencia cero, ahí se hace ese cruce inmediato de datos y si tenemos Y si un hígado, tenemos un hígado para esa hay un persona, trasplante para es esa para persona. esa persona. O sea, esas son las prioridades Sí, que son siempre las se hacen. prioridades, no el tiempo que lleva en lista de espera. Eso es. Y entonces, Antonio, tú ya llegas al hospital, al Gregorio Marañón, ¿y cómo fue todo ese proceso? Pues tú llegas allí y ellos te tienen preparado ya dónde vas a estar, tu cama, tu zona, etcétera, y tienes que esperar, bueno, te hacen unas pruebas para ver, o sea, ya no es solo que el hígado esté bien cuando llegues, sino que Que tú pues, estés estés también bien, que preparado. no tengas infección, COVID, etcétera, Porque tú etcétera. decías que tenías que estar también muy Claro, aislado, claro, ya una vida era como tranquila. una princesita, o sea, todo nuevo, todo cerrado, todo, o sea, para no coger nada de que no llegara el momento y me dijeran, es que ahora tienes infección y no te lo podemos hacer. Entonces yo llegué, te hacen las pruebas para ver que está todo ok y al rato suben y te dicen, pues, sí o no. En mi caso fue que En sí. tu caso fue sí. Es que tuve un primer intento, pero no fue intento como tal, yo ya estaba ingresado, venía un órgano de camino para otro paciente y me dijeron, como tenemos que hacer las pruebas a ese paciente, Vamos a ver quédate si... ya que estás ingresado, porque me iba a ir de alta ese día, y si por desgracia no se lo pueden poner, pues te lo ponemos a ti. Pero bueno, se lo pudieron poner, entonces la segunda vez que me llamaron fue cuando ya fue todo que sí. Y en ese momento que te dicen que sí es como... Me muero de los nervios, pero vamos, llevarme ya abajo. Y nos está llamando mucha gente, entre otras personas, Juan, de Corral de Almaguer. Dice que quiere mandarte muchos ánimos, Antonio. Muchas gracias. Que él ya lleva tiempo trasplantado y que está fenomenal. Muchas gracias. ¿Cuántos años? 12 años. Wow. 12 años trasplantado. Increíble. Y que está fenomenal. Increíble, Y te quiere increíble. mandar pues esa energía positiva para Muchas decirte gracias, que muchas esto va gracias. para adelante. Jolín, muchas gracias. Yo hace 3 meses nada más, o sea Sí. que... Pero tiene un aspecto, Pero doctora. tiene un aspecto ¿verdad? estupendo. Yo Eso cuando es me ha el dicho, color de piel. cuando me ha dicho que llevaba 3 meses, la verdad está fenomenal. está muy bien. Sí, Está sí, Está sí, muy bien, muy muy bien, bien. muy bien. Muy bien, llegas al quirófano y bueno, el quirófano lo obviamos porque allí todo Quirófano. sale bien con los profesionales. Quiero nada más que veía entrar gente y salir y todos me decían, ¿Cuánto "Hola, yo tiempo soy duró? tal". ¿Cuánto tiempo duró? Pues mi madre dice que 5 horas Sí. de cirugía 5 horas de cirugía. y luego no sé cuántas para... Más después de la reanimación, o sea que... Reanimación, sí. Ese quirófano, doctora, ¿cuántas Sí, horas? bueno, De preparación... en el, Claro, yo llegué a las 8 una de la duración- tarde claro. y no bajé quirófano hasta las 4 de la Claro. mañana Sí. y no, lo que no sé es a qué hora volvía... Claro, además los Agarrea. trasplantes surgen cuando surgen. Es decir, Exactamente. los trasplantes surgen cuando surge el donante. Eso es. Entonces, es un proceso, todo el proceso, porque yo quiero incidir en que todo esto empieza porque hay una persona Por supuesto. que Esas son las regala, grandes... regala sus órganos a quien lo necesite. los grandes héroes hoy, las personas Sí, que sí. donan. Los De hecho, donantes. mañana es el día del donante. Exacto. Hoy del trasplantado y mañana Y del mañana donante. del donante.
Entonces empieza ahí y es un proceso que puede durar 24 horas perfectamente, desde que empezamos con el donante hasta que esos órganos terminan trasplantándose, todos los órganos que ha podido donar. O sea, Luego es importante que insistamos en la seguridad que hay en esas intervenciones, que tú lo decías, y España pionera Sí. por la cantidad de trasplantes que se llevan a cabo. A la prueba nos remitimos, viendo a Antonio, que lleva trasplantado 3 meses y está estupendamente. Cuando ya tú ya vuelves a tu habitación, después del tiempo que pasarás en UCI, ya te vas recuperando, ¿tú empiezas a notar mejoría rápido? Pero a la semana. O sea, yo a la semana ya empezaba a notar cosas. Y bueno, todavía me queda mucho porque llevo nada y menos, estoy todavía muy hinchado, tengo dolor de espalda, pero bueno, son procesos que hay que pasar. Pero yo a la semana ya empezás a notar el pelo diferente, las uñas. A mí me salía mucha sangre desde la nariz, por ejemplo. O sea, es que muchas cosas. Muchas cosas. Pues fíjate, nos está llamando ahora mismo otra espectadora. Ella está en la cama del hospital. Ay. La acaban de trasplantar cruces el día 1. Guau. Dice que está viendo el programa y que quería también pues mandarte ánimos. Ella lleva, fíjate, desde el día 1, Pues- unos días. Se encuentra fenomenal, ha sido un trasplante de riñón, nos está viendo desde el hospital, Pues muchos ánimos. desde Daimiel, y quería también estar hoy con nosotros. Muchos ánimos también Antonio. para ella, porque madre mía. Ella es de Daimiel, pero está aquí en el hospital nuestro, en el Sí, Hospital Universitario de Toledo. ¿La conoces? no la conozco Pero sabes el personalmente, caso. pero claro, hombre. Me encanta ver. A ver, porque yo como coordinadora de trasplantes llevo todo, yo no trasplanto, trasplantan los urólogos. Y los nefrólogos luego llevan todo lo que es el posoperatorio y el manejo del trasplante en sí. Pero, claro, la coordinadora se encarga, digamos, de que todo el engranaje de que todo esté funcione, engranado, de que Marisa. todo funcione, de la detección de los donantes, de que el donante llegue en las mejores condiciones, es decir, de todo. De la Pues está tan familia, de contenta. las familias del donante, hombre, para mí, aparte de que a mí me gusta mucho esto que hago, es verdad, pero para mí es una satisfacción ahora mismo escucharla a ella, de que está fenomenal, de que se le ha trasplantado el riñón y que está fenomenal. Para mí eso es el pago que tengo. El mayor premio que le Claro, pueden dar sí. a un profesional de la salud. Sí. ¿A que sí, Marisa? Pues sí, porque es verdad que en medicina hay muchas veces que tienes que dar noticias muy malas y esto es, digamos, lo más positivo que tenemos en la medicina. Esto es lo más positivo y sobre todo pues encontrar como estos testimonios que están saliendo de manera totalmente voluntaria. Aquí nosotros no preparamos nada. Las llamadas, alguien coge el teléfono y nos cuenta su historia. Entonces pues ver a nuestro Antonio feliz, contento, con una nueva vida, porque al final esto es volver a vivir, doctora. Volver a vivir. Absolutamente. Volver a vivir. El trasplante hay que concebirlo como la única oportunidad que tienen muchas personas para sobrevivir o para mejorar tremendamente su calidad de vida. Y lo que está claro es que la vida después de un trasplante es posible. Es posible. Es Ahí posible teníamos el ejemplo y de en nuestro... y en buenas condiciones. Exactamente, de nuestro espectador que llevaba 12 años trasplantado. Tú estás estupendamente bien. ¿Tú llevas tu vida normal ahora mismo, No, todavía no. Antonio? Y es que Todavía aparte de la parte del hígado, tengo un tema con los intestinos que me tienen que hacer otra cirugía en breve. Estoy en ello. Entonces todavía Bueno, pues no, después del pero trasplante vamos. eso ya es... Claro, eso es lo que digo. Después del trasplante de hígado ya, que hagan No lo te da que igual quieran, pasar ya que por hagan lo que quirófano, quieran, claro. ¿verdad? Pero nada que ver, o sea, la calidad de vida de hace 6 meses a la de ahora no tiene nada que ver. Aunque Todo y que tengas no tus puedo cuidados hacer, ahora. claro. Pero ¿podrás llevar una vida normal? Llegan a hacer una vida normal. Una vida perfectamente normal, Sí. con Vida su hígado normal. trasplantado. Vamos a ver, con su medicación. medicación. Por supuesto. Tienen que tener siempre una medicación inmunosupresora, en mayor o menor dosis, en función de cómo haya ido la aceptación del injerto, pero siempre con cuidado, pero una vida normal. ¿Y tenéis algún récord de personas que hayan sufrido más de un trasplante? Sí, ¿Hasta hay- cuántos órganos han hay trasplantado en este hospital universitario de Toledo? Tenemos pacientes que han recibido 3 trasplantes, hay pacientes de hígado que han recibido 2 y 3 trasplantes, Sí. es decir, el hecho de haber recibido un trasplante no te, digamos, invalida para recibir otros. Exacto. Porque hay veces que el rechazo al órgano existe. Forma parte también de todo Claro, este proceso, el pero rechazo- puede volver claro, otra vez claro. a... O que llevan muchos años, a lo mejor, con Porque el lleva mismo... muchos años. Y es Es necesario verdad volver que, a cambiar el claro, es órgano. verdad que cada vez los trasplantes duran mucho más tiempo, es decir,
Antes a lo mejor un hígado duraba 8 o 10 años y hoy en día pues ya tenemos... Gracias a Dios esto es como al revés de los electrodomésticos que nos duran menos. No, ¿eh? no, no. Menos mal que en esto hemos Está cambiado con la mucho. adolescencia. Por poner un punto de humor a este momento, ¿verdad? ¿Quién haya Claro, adolescencia no, programada? esto vamos ganando años de vida. Vamos ganando, Sí, eso es una sí, cosa sí, muy sí. positiva. Bueno, pues doctora Marisa Rodríguez, gracias. Enhorabuena por la labor que hacéis tan maravillosa, Sí. coordinadora de trasplantes del Gracias. Hospital Universitario de Gracias Toledo. por invitarnos Gracias. y siempre es un placer venir. Gracias de verdad. Alejandra Agudo, gracias también. Gracias. Porque siempre un psicólogo es fundamental y en estos casos mucho más. Y a ti, Antonio Vargas, que te voy a decir, enhorabuena. Muchas gracias. Que tienes aquí tu casa, bueno, los Gracias. tres, y que queremos seguir tu evolución y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Un placer. De verdad, un beso enorme. Gracias a vosotros. Cuídate Gracias. mucho. Continuamos en Estando Contigo.